Para mí el tema de educar a partir de las familias siempre ha sido una cosa hermosísima, y educación y familia son temas epocales en el sentido que marcan el tiempo que estamos viviendo de una manera particular. Estas circunstancias de la pandemia ha exacerbado, ha puesto en evidencia toda una serie de cuestiones que se estaban gestando. Yo simbólicamente digo a partir del 1991. En el 91 se disuelve el mundo soviético, en el 91 se abre la internet al público, es decir, el mundo se vuelve literalmente globalizado. Normalmente nosotros, cuando nos acercamos a la realidad, tenemos dos formas inmediatas y muy naturales para entrar en contacto con las cosas, con la realidad. Nuestra percepción, los colores que vemos, las tesituras que tocamos, los ruidos que escuchamos, los sonidos que escuchamos, y nuestra imaginación, que los conecta y nos permite atribuirles a ellos un significado. Y estos son, como decir, los niveles con los cuales nosotros, sus hijos, yo, entramos en contacto con la realidad. La tecnología, la realidad en la cual nosotros estamos, nos permite entrar en contacto con la realidad de una manera diferente. Es una retención terciaria. Es lo que han vivido todos los profesores en las escuelas cuando, de ser el depósito de los conocimientos y de las nociones, se han vuelto han tenido que volverse aquello que la naturaleza propia del docente, del profesor, del maestro, tiene que ser de manera más plena y auténtica. Es decir, uno que ayuda a adentrarse adentro de la realidad. Lo que ha sucedido con la pandemia es aún más interesante. Es decir, que tenemos que aprender que nuestra presencia no es solamente presencia física. Al inicio de la pandemia, las organizaciones trataban de enseñar a las escuelas cómo hacer que no hubiese fraude académico con los alumnos conectados a distancia, es decir, que no hicieran trampa. La pandemia nos ha enseñado que la presencia significa en primera instancia tenernos presente. Es decir, que ustedes a partir de este momento, de alguna forma, según la libertad y las oportunidades que el tiempo nos dará, llegan a ser parte de mi vida, llegan a compartir conmigo mi vida, entran dentro de mi historia, nos tenemos presentes. Esto, a mi manera de ver, ha sido una de las modificaciones más importantes. Todos los padres de familia que en este momento tan dramático para la historia de la humanidad están acompañando a sus hijos en el proceso de aprendizaje que normalmente es asumido por la escuela, están experimentando que adentrarse dentro de la realidad, entrar en contacto con la realidad, significa ser acompañados. Implica que el primero a interrogarse sobre el significado y el valor de que yo transmito es la autoridad, es el viejo, es el mayor. La palabra autoridad es una palabra bellísima porque, a diferencia de la reducción que normalmente hacemos de ella, donde significa normalmente tener el poder, un poder de coerción, la palabra autoridad propiamente significa el que te hace crecer. Tanto es que el analogato principal de la palabra autoridad es autor, es el que pone dentro de la realidad. Ustedes están experimentando, están enseñando dentro de la sociedad, y no son muchos, porque muchos por temas de no poder acompañar a los hijos por falta de las herramientas fundamentales para enseñar, es decir, no tienen una escolaridad suficiente, un porcentaje enorme de la población mexicana
no tienen la posibilidad de que alguien de la familia pueda acompañar a los hijos. Educar se apoya en la enseñanza. Entonces, la primera cosa que necesitan sus hijos, que necesito yo, que necesitan ustedes mismos, es aprender dentro de la realidad el sentido, es decir, el nexo que existe entre Nueva Zelanda en geografía y mi presente. La primera cuestión es que es la grandísima oportunidad para tratar de responder a la grande pregunta sobre qué es esto que yo tengo enfrente. La palabra sentido es la más importante. La palabra sentido tiene dos áreas semánticas. La primera acepción es de dirección, tanto es que decimos inclusive las calles, tiene un cierto sentido la calle. Es decir, pone en movimiento. Pone en movimiento, es decir, que suscita, responde a un interés que la realidad es necesario que provoque. Es decir, es necesario tener una pregunta para que la persona se ponga en movimiento. Entonces, la cosa más importante en la enseñanza es suscitar las preguntas correctas. Y luego buscar juntos la respuesta, porque una enseñanza cargada de sentido es una enseñanza que pone en movimiento a la persona. Esto es la primera cuestión. Y así, por ejemplo, hay maneras, por ejemplo, de evaluar que son mucho más ligadas a la construcción de significados, en tratar de encontrar el nexo, aunque sea hipotético, aunque sea un primer paso, entre las cosas que nosotros tenemos enfrente. Y la segunda acepción de la palabra sentido es la palabra nexo. El sentido es el nexo que las cosas tienen entre ellas y conmigo. Es decir, es la respuesta a la pregunta ¿qué tiene que ver esto con? Escapándose de la gravísima tentación de que cuando yo logro responder con eso agoto todo el itinerario del conocimiento. Lo importante es estar en movimiento, es decir, lo importante es que la realidad me provoque y yo puedo empezar un itinerario que es el itinerario del interés. La segunda cuestión es que el interés tiene que ver con la única grande tarea que tenemos como personas humanas, que es la realización plena de nuestra humanidad. O, para utilizar un término que es análogo, que nosotros podamos encontrar la satisfacción, es una palabra latina que significa ser llenos, hacer experiencia de esta plenitud. Y esto sucede en la dinámica propia evolutiva de las personas a través de un proceso que se llama de separación-individuación. Del primer momento, desde la concepción y desde el nacimiento, el niño vive una unidad profunda, profundísima, con su propia madre. ¿Okay? Tanto es que al nacer entra en un momento, normalmente se dice que es simbiótico, le robaron la palabra a la biología, no es la simbiosis de la biología, se parece un poco, pero es distinta. Pero vive con la mamá un ensimismamiento importantísimo y la posibilidad de reconocerse. Las mamás lo saben, cuando el niño toma leche de su pecho, las miradas se encuentran una con otro y el niño adquiere una percepción de sí en ningún momento separada de la madre. Yo soy porque tú estás, diríamos. Diría el niño si pudiera usar las palabras para decirle a su madre en ese momento. Pero ese momento simbiótico necesita de un proceso de separación que es precisamente cuando el padre, las figuras paternas, entran, Freud decía, el padre separa el hijo de la madre, quiere decir esto, entra en una relación que es mucho más articulada, que es una relación que es dinámica, profundamente desequilibrada. Las triadas, es decir, tres personas juntas, tienden siempre a equilibrarse como una coalición y un elemento aislado que luego se van moviendo. Y entonces entra en la vida una dinámica en la cual se establecen toda una serie de relaciones. Es decir, uno se necesita separar de esta relación simbiótica, hermosísima, pero insuficiente para crecer,
para reencontrarse con una distancia. Este mismo mecanismo que ustedes pueden ver en el desarrollo de sus hijos es el mismo mecanismo que luego nos lleva fuera del ámbito familiar, nos lleva a la escuela, nos lleva al mundo del trabajo, en el cual uno tiene que separarse para poderse reencontrar. ¿Qué es lo que ha hecho la pandemia de manera particular? Que el hogar, en muchas ocasiones, se ha vuelto como un ámbito del cual no logramos salir, no podemos salir para actividades tan importantes. En este sentido, la escuela es un punto de ayuda, es una agencia de socialización importante. Y entonces, al no estar esos aspectos, tenemos que recuperar la función original de la escuela. La escuela nace como el desarrollo de una comunidad de familias, una realidad educativa en la cual el niño, la persona, empieza a encontrarse con otros, con otras tradiciones, con otras experiencias, con personas imprevistas e imprevisibles. Entonces, lo que está sucediendo aquí en este momento es, apoyados en la virtualidad, donde por virtualidad no queremos decir que es algo inconsistente, sino es algo que es una forma distinta para tenerlos presentes, como decía antes, para entrar en relación, empieza a ser un contexto de familias, donde competencias distintas, habilidades, tradiciones e historias empiezan a intercambiarse, empiezan a entrar en contacto los hijos con otros padres y empiezan a intercambiar una serie de relaciones que les obliga a desarrollar habilidades relacionales que estaban solamente potencialmente adquiridas, porque el origen de esta potencialidad está justamente en la relación generativa con los propios padres, pero no se pone en juego hasta que a ti también no te tocó poner dentro de la realidad esta relación generativa construyendo amistades. Normalmente decimos, la familia es la célula de la sociedad, ¿ok? Decimos, esto es un enfoque muy estructuralista, un poco como si la sociedad fuera un Lego y la familia son las fichas que, los ladrillos que podemos nosotros armar. Los autores que yo estudio y que considero que tienen un aspecto de razón muy importante dicen que la familia es el genoma de la sociedad. Y esto es profundamente distinto. No sé si lo captan, pero quiere decir que la forma con la cual ustedes se relacionan con sus colegas de trabajo es porque tienen un nivel de fraternidad que ustedes han aprendido en un contexto que es familiar. La forma con la cual ustedes acompañan y ayudan a quien a lo mejor tiene menos habilidades o mayores necesidades que ustedes es porque están experimentando ciertos aspectos de parentalidad, paternidad y maternidad para con otras personas. Es decir, la dinámica de las familias va informando y entretejiendo muchas de las dimensiones de nuestra convivencia social, sin la cual esta misma convivencia social se va un poco desmoronando. Abro un paréntesis. Según yo, una de las dificultades que tenemos en construir una sociedad justa, bella y pacífica es porque posiblemente muchas de estas categorías de familia han sido gravemente atacadas desde hace muchas décadas. Pero ¿qué significa desde el punto de vista práctico? Significa que cuando nosotros permitimos que intervengan otros actores, que por ejemplo, qué sé yo, Vicky y Hugo tienen ciertas competencias particulares y pueden compartirlas y a un cierto punto ellos te dicen, yo si quieres le puedo enseñar las sumas y las restas a tus hijos, porque nosotros estamos de alguna manera ampliando y manteniendo relaciones, no al interior de la familia entendida como una mónada, es decir, como un microcosmos completo en sí mismos, sino que nosotros mismos nos concebimos al interior de una comunidad, de una aldea. Se hizo famoso últimamente, ¿no?, el proverbio africano que para educar a un niño se necesita una aldea.
¿Qué significa que se necesita una aldea? Se necesita que esta dinámica de los procesos de separación e individuación, es decir, que nuestros hijos puedan ser personas con autonomía y dignidad, significa que se necesitan separar, pero no quiere decir que se necesitan perder. Significa que entran en contextos familiares, como decía antes, entendiendo la familia como genómica, siempre más articulados y amplios. Y entonces los recursos, el estar aquí en este momento, como cuando uno va a la escuela y está con los demás padres, con los demás profesores, pone en juego toda una serie de relaciones que son profundamente importantes. Y entonces concluyo diciendo, homeschooling es porque el home, el hogar, es una realidad profundamente extendida. Es una casa común. Educando, nosotros introducimos a los niños en un proceso que va, ¿cómo decir?, abriéndolo a la realidad, abriéndolo al mundo y haciéndolos a su vez a ellos mismos protagonistas. Protagonistas de la realidad, que quiere decir capaces de afirmar un sentido, capaces de acompañar al bien sí mismos y los otros, ser constructores de bien. Homeschooling significa que uno construye la casa común, no está encerrado dentro de una mónada. A mí me sirve mucho, hay aspectos que creo que hacen todo el sentido con lo que hemos estudiado en los talleres. Muchos recordarán en nuestras primeras sesiones sobre la hipótesis educativa, sobre los acuerdos iniciales, en fin, sobre todas estas cosas que hablamos en el taller, que creo que hacen un match perfecto con lo que has platicado. El sentido de esto tiene que ver con lo que decía Gian Piero al final, es decir, las personas crecen entendiéndose y entendiendo a los demás desde el ámbito de la familia a la escuela al sindicato, del sindicato a la sociedad cultural, de la asociación cultural a la parroquia, así, hasta ir ascendiendo al Estado, ¿no? Tanto es así que lo que se inicia en la familia es a tener cuidado del interés del otro. Ya no es solo mi interés, sino que se lavan los platos de todos, se prepara la comida de todos, se limpia el piso de todos, ¿no? Y esto, decía, es justamente lo que tiene que ir haciendo de la familia hacia todos los cuerpos intermedios, y el gran drama de la política actual es que llegan al poder políticos que solo han conocido en su vida el interés propio. En términos de políticas públicas quiere decir incentivar a los cuerpos intermedios, como se llamaban hace años, ¿no? Solo para no ser abstractos, esto es un cuerpo intermedio. Oye, Gian Piero, me llamaba mucho la atención cuando hablabas de compañero. Sí. O sea, es alguien que comparte el pan, es el que comparte la vida, las conversaciones y los desafíos que la vida te plantea, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento que debemos llevar con nuestros hijos, ¿no? O cómo debe ser ese acompañamiento desde la perspectiva ahorita de homeschooling. Esta circunstancia del confinamiento es una tragedia. Lo importante es poder mantener estas posibilidades de relaciones físicas en la medida de lo posible. No sé bien las edades de sus hijos, pero para que tengan presente cómo es más o menos el desarrollo cognitivo durante la primera etapa de la edad escolar, las definimos como operaciones concretas, que quiere decir que el niño opera, entra en relación con la realidad de una manera muy física. A los niños los podemos meter al aire libre a moverse y a contar pasos y a multiplicar y a dividir y hacerlo espacialmente, un niño le resulta mejor. No soy uno que dice, bueno, estamos aquí encerrados y ni modos, ahorita hacemos todos como si estuviésemos en casa. No, o sea, es una condena dura y al mismo tiempo para los niños es un proceso innatural, sobre todo si están en primaria. Y entonces sí hay que buscar alternativa. Dos, no concebirse solo, es decir, la familia no es una mónada. Mónada es una expresión de un filósofo, Leibniz, es decir, no tiene ni puerta ni ventana, es decir, estamos bien entre nosotros. Y posiblemente ustedes también han visto que la familia ha tenido una evolución nuclearizándose. Familia es parte de un tejido
Y entonces alimentar este tejido a través de esta relación que extiende la dimensión de la fraternidad hasta la amistad, los amigos de los papás, hasta el encuentro con el extraño, es un factor que no debemos perder de vista, sea las relaciones conocidas, sea las relaciones del otro. No hay alteridad más grande como la que existe entre un hombre y una mujer, pero el desconocido, el imprevisto, el necesitado, etcétera, son algo que nos saca de nosotros mismos y nos permite conocernos a nosotros como personas. Se quedaron con el celular y bastaron 2 días que estuvieron con su abuelita para que ellas se inscribieran a TikTok con el correo de la escuela y empezaron a subir pues material, y cuando Hugo se dio cuenta pues ya tenían más de 250 seguidores. Los videos al final del día no son malos en sí, pero sí las exponen demasiado. Entonces no nos dimos cuenta y nos asustamos, ¿no? En esa parte. Tienen toda la razón en asustarse. No quiero ser amenazador, pero sí tienen toda la razón en asustarse. Javier decía, o sea, hay un punto que es un punto ciego, como lo hay siempre en la adolescencia. Normalmente nosotros puede ser que no nos hemos olvidado de nuestra propia adolescencia. Entonces el primer ejercicio es tener una memoria muy clara de la propia adolescencia, porque el proceso de la adolescencia se configura como la necesidad de, en francés se decía, pour se poser, il s'oppose. Para ponerse, para ser, tiene que oponerse. Y entonces, en el caso de 7 y 9 años, no es todavía ese momento, pero, digamos, el contexto tecnológico de manera particular afecta la adolescencia. Recientemente, en uno de los paneles que hacemos con el CISAV, tocamos un poco el tema de la pornografía, que es un tema brutal, importantísimo. Me explico que quien educa en la sexualidad hoy en día, literalmente es la pornografía, lo que educa a los adolescentes. Educar tal vez no es el término más adecuado. Es decir, el mundo tecnológico implica una capacidad de diálogo con los adolescentes para que puedan encontrar un interlocutor adecuado. Es decir, para que puedan encontrar en los padres y en los adultos la posibilidad de poderse reconocer con personas que, siendo padres, no son los amigos entendido del cuate, son personas que sin embargo entran y lo acompañan. Y aquí viene un poco el tema del sentido, que me parece importantísimo, porque uno no educa si de alguna manera no se deja poner en cuestión respecto a cuál es la razón que sostiene mi vida, y me dejo yo mismo interrogar. Si yo tuve un tiempo una colega profesora de matemática y me decía lo siguiente: a mí tenían unos éxitos impresionantes, sus alumnos ganaban las olimpiadas de matemática de la prepa, etcétera, pero ella me decía, sabes que a mí realmente no me interesa que mis alumnos sepan matemáticas, me interesa que ellos amen las matemáticas como yo las amo. Es decir, ¿por qué la realidad es tan bella, grande e interesante? Esto es el nivel de encuentro. Es decir, es el nivel del corazón que late, sobre todo en los adolescentes. Son las cosas más bellas que pudiera existir un hijo adolescente. Porque cuando se te mueve el chip y que entiendes que tú no puedes estar delante de estas personas que tienen un interrogante brutal sobre la vida, sin que ese interrogante no sea también el tuyo. ¿Ok? Por lo tanto, pasar del esquema del control
al esquema del interrogante sobre la vida. Y luego no tenerle miedo a compartir con ellos las cosas más grandes y emocionantes de la vida. Es decir, si ustedes no pasan un momento leyéndoles cuando tiene 11, 12 años, algunas páginas que les han encantado de la literatura, escuchando a Beethoven, supongamos que le guste Beethoven, y que le digan por qué les conmueve hasta las lágrimas, o a lo mejor aprender a que te conmueva hasta las lágrimas, es el nivel de compañía que nos hacemos con los hijos. Porque si no estamos unidos en este momento, todo el problema entonces será el control. Y ahí perdemos. La segunda cuestión importantísima, esto nos lo enseña la psicología conductista. Todo castigo es fundamental, utilísimo para extinguir malas acciones, para eliminar malas acciones. Pero si quiero enseñarte a hacer una cosa buena, solamente el premio lo permite. ¿Qué es un premio? El premio es una sanción, como una sanción es el castigo, que tiende a subrayar acciones, conductas orientadas al significado y tiende a reforzarlas. Nosotros miramos a nuestros hijos. Nuestra mirada, como la de un padre, de una madre, hay pocas, está atenta a identificar cuando algo es bello y a subrayarlo con una sonrisa, a subrayarlo con un beso. Es mucho más complicado, porque quiere decir que estamos constantemente atentos a qué es lo que nosotros queremos desarrollar. Ponemos el ejemplo del TikTok, supongamos. ¿Qué es lo que humanamente uno quiere comunicar publicando video de TikTok y tener 250 likes? Es que yo existo. Es una cosa hermosísima, me explico. El hecho de que yo quiera poner algo afuera, que me vean, ¿por qué tanta gente busca el like en el Face o en todo? Porque dice, tú existes. La palabra existir es una palabra latina, quiere decir que tú consistes de algo que no te pertenece del todo. Exister, eso es, tú estás por algo que está fuera de ti. Y que, sin embargo, te dice, es la madre que te mira a los ojos mientras tú estás tomando la leche de sus pechos. Existo. Y esto es hermoso. Pero necesitamos desarrollar este deseo de existencia haciendo cosas mucho más bonitas y articuladas. Solamente así rebasamos por la derecha al TikTok. Y repito, los castigos son necesarios. Los castigos es una sanción que dice, no, chamaco, así no. ¿No? Y a lo mejor uno le planta la jeta por aproximadamente 17 segundos seguidos. Luego le da risa y dice, dale, pasamos a otra cosa. La herramienta que yo siento que tenemos es más que negarlo o reprimirlo, es el diálogo de qué te gustó, qué no te gustó y tal. En ciertas formas, te seré franco, ciertas herramientas estimulan la creatividad de las personas, ¿no? Hay videos de música, de cómo aprender música, de juegos o lo que sea, estimula muchas cosas que hay también en ellos, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Y en esto me dirijo a los varones. Quienes más hemos sufrido la transición de estas últimas décadas, seguramente hemos sido los papás. La figura del padre, decía en un inicio, el padre es el que separa del contexto pacífico y de la madre, ¿no? de la simbiosis materna. Y el padre en este sentido, y por lo tanto todos aquellos aspectos paternos que también las madres asumen, es el testigo. Es decir, es importantísimo manifestar, hacer claro para los adultos cuál es la razón por la cual nosotros daríamos la vida realmente. ¿Cuál es el ideal por lo cual nosotros vivimos? Y esto es lo que lanza. Esto es lo que permite que el hijo no se estanque, que nuestros alumnos
empiecen a mirar de manera distinta, y porque el nivel en el cual nosotros nos encontramos es el nivel de la espera, es el nivel del deseo, es el nivel de la experiencia de significado. Y entonces siempre más lo que se necesita es ser sobre todo testigos. En mi experiencia, lo que vence los problemas, lo que permite superar los problemas, es más, permite asumirlos propiamente. La palabra problema quiere decir, en griego se dice proballo, es decir, es lo que te proyecta hacia adelante, es lo que te pone en movimiento. Ojalá siempre tuviésemos problemas, ¿no? Porque esto es lo que nos hace hacer experiencia de nuestra humanidad de manera más profunda y plena. Y evidentemente proteger. Bueno, ya se han dado cuenta, insisto siempre yo en decir, el punto es que la vida es dinámica. Entonces es el problema, muchas veces nosotros lo restringimos al por qué son las cosas, es decir, las causas que anteceden. Mientras la pregunta más interesante es ¿para qué son las cosas? Es decir, ¿para qué se nos ha dado vivir en este tiempo? Estoy parafrasando un poco a Gandalf, ¿no? Y a Frodo, no, a Sam, del Señor de los Anillos. Estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos complejos, y se nos vendrán por años tiempos difíciles. Entonces el punto auténtico es que cada uno de nosotros como adultos sí sepamos preguntarnos ¿para qué se nos da esta circunstancia? ¿Qué se quiere de mí? ¿No? Y esto es fascinante porque nos introduce a la aventura de la vida, literalmente. Giampiero, interrumpo porque acabas de dar una idea estupenda. El verano pasado lanzamos un curso para adolescentes. Acabamos de diseñar en este preciso segundo el próximo verano para adolescentes y analizaremos toda la saga del Señor de los Anillos juntos. Buenísima cosa. Hola, buenas noches a todos. Feliz año. Y nos preocupa mucho la cuestión de la interacción social. ¿A qué nos referimos? Ahorita hablábamos de la cuestión de interacción tecnológica, de la interacción de los adolescentes, pero ¿qué pasa con un niño que está en su principio de formación, podemos decir, en los cimientos de la educación, donde está aprendiendo a compartir, aprendiendo a relacionarse, aprender a caminar en el mundo fuera de casa? Entonces, sí. Nos gustaría ver de qué manera podemos como ayudarlos y apoyarlos en ese aspecto. Pero una cosa importantísima, a mi manera de ver, sí es buscar alternativas que pueden estar dentro del ámbito de la seguridad que les permita. Es decir, concebirse en comunidad, concebirse con la posibilidad de guardar todas las medidas de seguridad para que con un número mínimo de personas, pero pudiera haber interacciones presenciales. A mi manera de ver es un intento que es importante estudiar y verificar cuáles son los márgenes, porque las operaciones que los niños viven, decir la forma con la cual conocen la realidad, es una forma concreta. Pero esto es parte del concebirse como internos a una comunión, a una comunidad. Por tanto, no concebirse solos como afrontando los gigantes montados a un viejo caballo y con una armadura endeble. Digamos, hay un pueblo, y hay sociedades intermedias, decía Arturo al inicio. Pero... Y sí, justo lo que comentaba Giampiero, y me llamó mucho la atención la parte donde la cuestión de los objetos, de las cosas, ¿no? Cómo vamos asumiendo la realidad desde pequeños. Y yo ahorita veo a mi hija y sí, lo más triste es la pérdida de referentes, de otros referentes que no sean sus padres. Y justo la forma en que negociamos el espacio y los objetos, ella los negocia únicamente con adultos que son sus padres, y yo lo tratamos de hacer de la mejor manera, pero justo es lo que les hace falta, o sea, entre iguales, empezar a construir esos objetos, ese mundo, esa realidad, a través de la fantasía, que muchas veces, bueno, pues yo trato de ponerme constantemente a su nivel y demás, pero sí es bastante complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hemos tratado de por acá hacer pequeñas células, ¿no? De
de crianza, pero es complicado, de verdad a veces sí es complicado, pero bueno, siguiendo sus consejos, pues trataremos de unirnos los niños que están por aquí y construir un poquito más esos referentes, ¿no? Que fuera de los padres. Y también una cuestión de los adolescentes, pues es la pérdida de identidad, o sea, ya llevamos un año y esto se va a prolongar, y un año en la vida de un adolescente es bastante, ¿no? En cuanto a construcción de su identidad con sus iguales, ¿no? Es bastante complejo, y justo como los preadolescentes, ¿no? Empiezan a construir esa identidad, y ahorita la única herramienta que tienen pues es a través de las redes sociales, desgraciadamente, y pues sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Definitivamente. Y pues estoy muy agradecida y genial, la verdad, genial esta charla. Yo lo que diría es que efectivamente la salud es un bien que hay que preservar, pero en el caso de los adolescentes a lo mejor es más valioso que tengan estas relaciones sociales, porque si no, la verdad es que pues es muy deprimente su vida. O sea, digo, no solo porque es deprimente, sino es que pues les estás imposibilitando desarrollarse también. Entonces sí vale la pena hacer esa valoración, pues de riesgo. Lo que yo les puedo sugerir es que estas cosas no sucedan porque uno baja la guardia, sino sucedan porque uno las busca. Porque si entonces las busca, puede ser que tenga todas las prudencias del caso. Esto me parece que es un poco el mensaje. A mí me gustaría decirle, no, mira, el truco para que, aún estando en confinamiento, puedan pasarla súper bien es este. Bueno, no hay truco. Tristemente no hay truco, y entonces hay que multiplicar los canales de comunicación, multiplicar las posibilidades y las variedades de encuentro. Es decir, es un punto de creatividad, pero la creatividad no es un esfuerzo personal, sino es un esfuerzo dialógico. Es decir, es estar en contacto, es empezar a meter el problema y ver qué sucede, tomar lección de lo que sucedió, no volver a repetir errores, pues así se descubren caminos. Pero una cosa que para mí es evidente, que no es para que vivamos toda la vida en esta, que lo ideal de la vida sea estar en una burbuja de nuestra casa. Esto se necesita buscar alternativas. Aquí pues estamos en paz y vienen, por ejemplo, mi hermana con sus hijos, ¿no? Entonces, ellos organizaron un maratón de juegos de mesa. Entonces, en el patio de la casa, una mesa larga, y se ubican ellos ya, o sea, como que ya la dinámica de sana distancia, ellos pues ya la van poniendo en práctica, ¿no? Entonces, todos sus cubrebocas caen en 95 y su dinámica de juegos de mesa estuvo padrísima, o sea, pues se armaba bien en las vacaciones de invierno, ¿no? Entonces, pues son opciones, ¿no? Que, como dice Juan Pedro, ir buscándole ahí, pues la forma, ¿no? De que ellos también puedan tener contacto con otras personas que no sean las mismas de la casa. Correcto, muy bien. Juan Pedro es mi nombre campechano. Bueno, quería aprovechar el comentario, sobre todo hay algunos de los que estamos presentes que no han participado en los talleres, entonces que nos dejen sus datos en el chat del Zoom, pero un poco para eso, para que sigamos haciendo comunidad y todo el mundo tengamos el chance de seguir conectados, ¿no? Entonces, primera invitación que quiero hacer yo es evidentemente a la 6ª generación del taller de Escuela en Casa sin asesinar a nadie. Están invitados, tenemos algunos preinscritos, entonces para juntar un grupo suficientemente masivo que valga la pena, sobre todo el compartir experiencias, que como les decía, pues es lo más importante para el progreso de ese programa, ¿no? La segunda, tomando con total realismo prudencial lo que aportaba Gian Piero, es nosotros hemos organizado varias salidas al bosque también en grupos familiares. Entonces,
reiteraríamos, hay un protocolo de la gente que hace senderismo, ¿no? Y si los papás acuden con una lógica de responsabilidad, podemos organizar un viaje a algún lado. Nosotros vamos cada semana, o sea, no es que de vez en cuando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos parece que entre el contacto con la naturaleza, la biota, la belleza, en fin. El desconectarse de las redes. De las pantallas, ¿no? Es un ejercicio muy saludable. El ejercicio físico. Y lo hemos hecho también en compañía. Luego una tercera cosa, dos talleres, bueno, un taller y un programa de catecismo. El taller de lectura, que entiendo que varios de los que están aquí, no sé si quieren levantar la mano, y los que no tienen video nos pongan por lo menos la manita, participan en el taller de Lulú. Es un taller de lectura en donde los niños acuden, los niños pequeños en este caso, que están leyendo y están teniendo una interacción y un desarrollo cultural bien interesante, bien bonito. Y luego los catequids, ¿no? Que se desarrollan todos los sábados de 9:30 a 10:30, de niños todavía más pequeños, de 5 a 9, así. Tenemos unos colados de 10 y de 11, pero tenemos un grupito de niños que todos los sábados están aprendiendo la doctrina, que hacen dibujos, que hacen actividades, que se la pasan muy bien y que se están haciendo amigos, que es una cosa bonita también, ¿no? Aunque sí es trámite la pantalla. Luego tenemos el verano para adolescentes, que acaba de nacer hace 15 minutos. No, ya tenemos un grupo, y ya tenemos en ese grupo gente que está entrando a la universidad, que también está muy padre. Y bueno, pues yo me voy muy entusiasmado, muy agradecido. ¿Algo que quieran agregar? No, todo muy bien. Muchas gracias por acercarnos a esta herramienta tan importante de comunicación, exponer nuestras inquietudes, escuchar a los demás papás. Es muy importante y enriquece muchísimo. Muchas gracias a Gianpiero, a Maggie, Arturo, gracias a todos. Pues a mí me llamaba mucho la atención, les digo, la plática, porque siento que ahora siendo mamá, cocinera, maestra, y de ahí todo lo que se desprende, como que de repente son muchas cosas. La relación con los hijos, antes en este tema escolar, estaba mucho más fuera de mis manos, ¿no? Como que caía en el tema con las maestras. Pero ahora es tiende tu cama, dobla tu ropa, vamos a lavar, lleva tu plato, ponte a hacer la tarea. Como que son muchos momentos de desgaste, por así decir, pues naturales en una casa, pero que ahora se ponen muy intensos. Entonces, pueden ser como problema, pero son también una oportunidad de aumentar la relación con los hijos. Y al final, para mí, esto que les digo, que decía sin asesinar a nadie, es porque creo que lo que más valoro es esa oportunidad de una relación más profunda al final con mis hijos, que pues se nos da ahora en todos los aspectos que están aquí, que sus interacciones con otros niños, aquí ellos se ven con los vecinos del fraccionamiento, se han topado con cosas nuevas, han visto cosas que yo pensaba que no iban a ver, cosas así, ¿no? Pero ha sido una oportunidad de estar más cerquita entre nosotros y de ir como apostando por estar cerquita, no que sea un motivo de alejarnos por la fricción. Entonces, pues sí, para mí también es muy enriquecedora la plática. Me gusta esta comunidad de familias que estamos interesadas en crecer como familia. Maggie, Arturo, Gianpiero, pues muchas gracias. Nosotros como familia, pues bueno, nuestra primera sesión con ustedes, agradeciendo pues ante todo la invitación al webinar, pues aquí como padres aprendiendo técnicas que para bien ustedes con la experiencia pues nos pueden recomendar, y evidentemente también bajo la experiencia de las demás familias que logran compartir algo de lo que viven con sus hijos. Pues bueno, parte de lo que escuchamos pues también nos sirven para tomar atenciones en lo que podríamos mejorar como padres, ¿no? Pues muchas gracias, Gianpiero, muchas gracias por la plática, nos ayudó a aclarar algunas cosas. Vamos a buscar la interacción social con los vecinitos, a ver si se dejan.
¿no? Y a todos muchas gracias por estar aquí y por abrirnos este espacio para poder seguir conociéndonos y platicando de los dos temas. Y seguir aprendiendo, que es lo más bonito, ¿no? Que todos aprendemos de todos. Y algo que he visto, y bueno, como consejo, es evitar las palabras bofas. ¿A qué me refiero con palabras bofas? Cuando los niños dicen, me siento feliz. Y lo hemos aprendido ahora con las mamás, con las maestras, porque le dicen, pero te sientes feliz, ¿por qué? ¿No? El saber... ¿Cómo estás hoy? Bien. ¿Y qué es bien? Y qué es bien, ¿no? El poder compartir, el saber qué es lo que ellos es el sentir bien, porque a veces nosotros lo obviamos. Algo que para nosotros es, te voy a servir leche, y al día siguiente te voy a servir leche con chocolate. Para ellos ya fue un cambio de rutina y los hizo sentir bien, y nosotros no nos damos cuenta porque ya estamos dentro de nuestra línea recta. Esta es una gran oportunidad. Piensen siempre en que de lo que se pierden los vecinos en no conocerlos aún bien a ustedes, a no convivir con ustedes. Es decir, cada uno de nosotros es un tesoro. Me quedo con eso que compartía Juan Pedro, de que lo hermoso venza por ser más hermoso, ¿no? Estos momentos de poderle compartir algo bello a los hijos, algo que te conmueve, ¿no? Que a veces, pues por la distancia de edades, uno no cree que no van a tomar en cuenta los comentarios, pero sí lo retomo y lo voy a aplicar ahora. Ha sido un regalo realmente para nosotros estar así, ¿no? O sea, juntos. Bueno, los hermanos no se han perdido absolutamente nada de la hermanita, han visto cada paso, cada crecimiento, todo, ¿no? O sea, ni un detalle nos hemos perdido, y estar juntos a mí me impacta porque, por ejemplo, pues tengo muchas amigas que dicen, no, pues les está afectando o esto, ¿no? Pero yo siento realmente que, digo, yo tengo hijos chicos, ¿no? No es lo mismo un adolescente, pero yo siento mucho es como padres, cómo lo estamos tomando también, ¿no? O sea, siento que si nosotros, como lo decían, lo vemos como una oportunidad, como como un regalo, porque realmente no va a durar para siempre, ¿no? Y pues uno tiende a quejarse. Bueno, yo antes era de que, me estoy quejando porque pues no paro, no esto, nada. Y pues ahorita que se dio esto, realmente yo digo, bueno, pues ahorita dentro de mis posibilidades, ¿no? Sacar el mayor provecho dentro del caos que se vive en las casas, pues sí tomarlo bueno, ¿no? Tomar la experiencia que está surgiendo, porque pues todo eso como nosotros lo tomamos, siento que se los damos a nuestros hijos, y pues ahí está, ¿no? El poder enriquecerlos con pequeños detallitos que se les van a quedar para toda la vida. O sea, entonces, ¿qué queremos nosotros como papás? Pues dejarles, ¿no? Algo que en esta circunstancia, en esta situación hemos aprendido un montón. Bueno, he visto con mis hijos que ya se pelean menos. No sé si o sea, hay días, ¿no? Hay días que sí los quiero ahorcar, pero han aprendido a convivir entre ellos. Tenemos otras actividades que antes no hacían, que lavan la ropa, que lavan sus platos. Han aprendido a convivir de otra manera, y también a hacer equipo cuando quieren conseguir algo, o no sé, tanto, o sea, hacer equipo tanto para hacer de las suyas como para hacer algo bueno, ¿no? Hemos aprendido a rezar juntos, que es algo que no hacíamos. O sea, sí rezábamos un Padre Nuestro, 3 Aves Marías en las noches y ya, bye, a dormir, o sea, con los niños. Y no, ahora ya, o sea, como que los hacemos más conscientes a ellos y a nosotros como papás. Y y sí, de repente, la parte social, yo sí siento que a mis hijos de repente extrañan mucho. Luego nos dicen, lo único que extraño de mi escuela es ver a mis amigos. Todos los fines de semana los llevamos de paseo a caminar,
al bosque. Cerca de donde vivimos hay una montaña, está muy bonito y hacemos actividades con ellos, pero siento que sí extrañan y sí se sienten como raros, porque cuando llegan a ver a alguien es así como, no manches, vamos a ver a fulanito, mamá, va a ser mi cumpleaños, podemos hacer algo el día de mi cumpleaños, así como, sí, mi amor, vamos a ver qué hacemos, a quién le decimos, y así. Y también nos hemos dado muchos topes, con la pared, pero hemos aprendido y pues nada, agarrar todo lo bueno de esta situación, y pues muchas gracias por compartir y por querer hacer estas reuniones, estos talleres, porque nos se van enriqueciendo a todos, y pues nada, que si hacen más cosas, pues estamos. Pues gracias por la invitación. La verdad que siempre hacer comunidades es algo grande, ¿no? Es una ayuda. Para mí, para mi familia, pues esa ha sido la diferencia, ¿no? Ha hecho la diferencia tener amigos, porque sí, al principio como que estábamos muy cómodos ya, ¿no? Así juntitos, qué bonitos, juntos, o sea, pero siempre amigos que te ayuden a mirar que hay algo más, ¿no? O sea, porque igual viviendo este aislamiento, pues también se comparte la vida, ¿no? No, pues todo muy bien, muchas gracias. Definitivamente el hacer comunidad es algo que parece sencillo, que parece fácil de decir, pero es complicado, es complejo, y más en este tipo de situaciones. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer nosotros es cómo irnos adaptando a esa realidad que se nos está proponiendo, porque el trabajo se transformó, la manera en cómo compramos se transformó, la manera en que viajamos se transformó, todo ya está transformado y seguirá cambiando. Entonces está en nosotros el irles inculcando a nuestros hijos y el ir haciendo este tipo de comunidades para irnos ayudando a adaptarnos a esta nueva realidad. Tengamos claro que esto ya se transformó, tengamos claro que va a perdurar, la pandemia va a poder terminar quizás 2 años, pero va a perdurar, y entonces ya no vivamos contando los días, sino empecemos a que esos días signifiquen ya en nuestra vida, no sea un cansancio, sino sea una felicidad. Y pues muchas gracias por sus palabras, por compartir sus experiencias, y pues que sigan, ¿no? Estupendo, pues siendo las 10:20, yo les agradezco a todos, empezando por Giampiero, su presencia esta noche, y por supuesto les mantendremos informados de lo que va sucediendo en la comunidad y por lo menos de estas 5 o 6 movidas que les he compartido, para que pues las vayamos haciendo. Algunas evidentemente serán solo para quienes estamos aquí en Chilangolandia, pero por supuesto que además por ejemplo, les podemos compartir el manual de senderismo y cosas de esas, pues también las puedan arrancar localmente con sus grupos de amigos y familiares. Y ojalá que en la plenitud de esta espera y en el acompañamiento de esta amistad que se nos ha donado, podamos hacer mucho camino juntos. Entonces, pues buenas noches y nos vemos pronto. Estamos atentos a todas sus inquietudes también. Que estén bien. Gracias por todo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muy amables, gracias.